Bueno, el tema del día de hoy es revictimización y vamos a ver un texto que se llama Dominación masculina. Bueno, miren, bueno, ya ven que les comentaba, ¿no? De esta situación de la revictimización que en el caso de muchas víctimas, pues es importante este, que haya esos estudios, ¿por qué no tanto yo les comentaba cuantitativos y cualitativos para ver qué es lo que está pasando? Lamentablemente no he encontrado muchos estudios así de revictimización, ¿no? En los que pudiéramos saber la manera en cómo todas esas víctimas pues les fueron negados el acceso, tanto el acceso a muchas veces a abogados de oficio, la continuidad de sus casos en cualquier materia, o pues se les violaron sus derechos humanos, ¿no? Y nada más pues el poder continuar muchas veces con sus casos. Y lamentablemente pues es una realidad, ¿no? La violación a derechos humanos en nuestro país pues es muy grave, de eso sí hay bastantes estudios, pero en el caso de revictimización, si hubiera estudios, pues tanto cuantitativos como cualitativos, nos daríamos cuenta de esta realidad, ¿no? De lo que está pasando. Y que muchas veces, pues, las estadísticas también a veces son muy manipuladas en el caso de derechos humanos, ¿no? En mi experiencia, como les comentaba, cuando estuve en la unidad para la defensa, pues lo que sí yo vi, ¿no? Fue que muchos casos se quedan, ¿no? Con el transcurso de los años y cuando son violaciones graves a derechos humanos, pues simplemente se quedan como ya carpetas de investigación cerradas y se va nada más recopilando la información del caso, pero pues está ahí la manipulación, ¿no? De cómo, si nos, algunas veces me ponía a revisar y pues sí me daba como, pues esa de por qué, ¿no? Obviamente que se ve la manipulación, ¿no? Y muchas veces en esos casos, tanto por los peritajes como por pues las autoridades, ¿no? Y pues sí, sí es muy lamentable. Entonces, pues en este caso del tema de la revictimización, pues no hay tal, no sabemos del lado de la víctima qué es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, de eso, pues nosotros, surgió este análisis y bueno, plantearnos si la revictimización es un mecanismo operativo en los diferentes sistemas, tanto el económico, político, social, cultural, jurídico e institucional, para limitar o justificar la falta de acceso a la justicia. Si las autoridades encargadas de impartir justicia utilizan el mecanismo de la revictimización para negociar o hacer nugatorio el derecho de la víctima. La violencia de género concurre como resultado de la discriminación contra las mujeres basada en su género. Y violencia de género y feminicidio, ahí está la cita. ¿Y por qué lo decimos así como en este caso, ¿no? El político, social, cultural, jurídico o institucional, porque también se ve esa revictimización hacia grupos, ¿no? O sea, no solamente al individuo, a la víctima, pueden ser a individuos, ¿no? Y también a movimientos, incluso movimientos sociales, ¿no? Muchas, en ocasiones, ¿no? Ahora que con las reformas estructurales estaba, pues todo este cambio político, hubo movimientos sociales y lamentablemente hasta nosotros como sociedad, cómo percibimos muchas veces esos movimientos, ¿no? Muchas veces nosotros mismos criticamos algo sin saber, sin conocer, y lamentablemente pues la misma sociedad hace ver pues esos movimientos de alguna forma entre los medios de información en los que encuentras una variedad de información y que puede ser falsa o no puede estar 100% verídica. La misma sociedad pues muchas veces los criminaliza, ¿no? Nosotros mismos criminalizamos esos movimientos, ¿no? Y lo vimos pues tan solo con el magisterio, con la Comisión Federal de Electricidad, mucho tiempo cuando en el sexenio de Calderón, pues en los medios de comunicación estaba la criminalización contra el Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿no? De que se tenía que pues que era un sindicato que no trabajaba, que generaba mucho gasto del erario y infinidad de cosas, ¿no? Cuando detrás de eso, pues ya se venía preparando una reforma energética. Entonces, pues muchas veces la gente que no, o sea, no investiga y nada más se dejan manipular por los medios de información, pues no tenemos esa información, ¿no? Verídica y te lo crees, ¿no? Y pues es lamentable porque pues esa revictimización, pues como les comento, ¿no? Opera tanto para la víctima, para un individuo de cualquier género, sea hombre o mujer, porque también en este caso pues también hombres son revictimizados, y para grupos, ¿no? Para movimientos sociales o culturales, ¿no?
Sí, la que sigue, por favor. Dice, una mujer que es víctima, aparte del daño que sufre por el delito, tiene dificultades para acceder a la justicia y sufre del perjuicio de la sociedad. Está en la no revictimización de las mujeres en México. Dice, la revictimización es parte de una cultura misógina instaurada en la sociedad mexicana. La mujer que sufre violencia se enfrenta en un primer momento no solo a ser víctima de un delito por comisión u omisión en cualquier materia, sino a las opiniones, comentarios, etiquetas o grupos o personas con los cuales se culpa a la víctima sin cuestionar el mismo ataque. Sí, la que sigue, por favor. Poner en duda el delito mismo o la extensión del daño que tuvo ya es por sí mismo un impedimento para las mujeres que buscan obtener justicia. Así la culpa en la mayoría de las ocasiones es atribuida a las mujeres. Las mujeres víctimas se enfrentan con la cultura y sociedad machista misógina, con la nula preparación con perspectiva de género de los operadores jurídicos, instituciones, instancias, la propia familia, sociedad que emiten juicios y la revictimiza. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, víctima se define como las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufriendo sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente. Está en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dice, se trata de una definición intrínsecamente legal que sirve a los defensores de justicia. Sí, la que sigue. Entonces aquí también, pues ya yo les había comentado la cuestión de las lesiones, ¿no? Pues ver por qué no se le se derogan este artículo de lesiones de la Ciudad de México, las lesiones leves, y pues ver por qué no se le da esa importancia, ¿no? Cuando pues están los daños, los daños psicológicos, ¿no? Y que pueden ser lesiones leves, que pues son progresivos, ¿no? Y tienen un costo material para la psique de la persona, ¿no? Entonces, pues sí, son temas en los que hay mucho que investigar y pues ver siempre, ¿no? Que no todo, en cuanto se abroga o deroga o aparecen leyes, pues lamentablemente está esa oscuridad en la ley, ¿no? Pues ya cuando se enfrenta uno este, en la práctica, una cosa es la teoría, otra cosa ya es la práctica y lamentablemente pues ahí es cuando por cuestiones así, pues no hay derechos, ¿no? Porque pues tan solo pensar, ¿no? Esa parte de que es una lesión leve, por qué se derogó del artículo, por qué le quitaron esa importancia, pues ver todas esas situaciones, ¿no? Porque al final de cuentas, pues como vimos, la violencia es progresiva y empieza pues como lo habíamos visto en el violentómetro, ¿no? Desde comparaciones, humillaciones, pues el maltrato psicológico, que es una violencia, hasta llegar al feminicidio, ¿no? Y pues ver pues esas cuestiones, ¿no? Que para las víctimas, pues tienen un costo y que lamentablemente, pues muchas veces cuando están en las instancias, pues te encuentras con todo eso, ¿no? De que no se sabe cómo, ni siquiera los operadores jurídicos, y aunque están los elementos, pues también te enfrentas con el presupuesto, ¿no? Sí, con el presupuesto, con los recursos o con la falta de personal, y entonces pues ya te conviertes en una víctima más, ¿no? O sea, aparte de ser víctima, la revictimización, ¿no? Y bueno, se necesitan protocolos con un enfoque multidisciplinario para brindar a las víctimas. Es así como surge la victimología. La victimología se enfoca en el crimen y sus víctimas. De acuerdo con Andrew Carmen, poner a las víctimas al centro permite examinar cómo estas son tratadas por la policía, la fiscalía, los abogados y los jueces, del mismo modo que los criminólogos evalúan la efectividad de los programas de rehabilitación para los criminales. Los victimólogos buscan ver el alcance de los problemas emocionales que las víctimas sufren después de un delito. Así como los criminólogos intentan calcular el daño económico y social causado por el delincuente, los victimólogos tratan de estimar las pérdidas y gastos que las víctimas padecen debido a los hechos ilícitos. La victimología busca visibilizar a la víctima y tomar como principal sujeto de estudio para que tanto la legislación como las personas encargadas de ejecutarla tomen las medidas adecuadas a su favor, sin dañar con acciones o omisiones que le pueden ser perjudiciales. Sí, la que sigue, por favor. Y por ejemplo, en este caso pues, de la victimología es muy reciente, ¿no? Y es muy reciente en México. Los primeros en estudiar la victimología ha sido el INACIPE, pero pues, es ese interés, ¿no? Que tiene más el sistema jurídico mexicano en la criminología que en la victimología, ¿no? Es más redituable, ¿no? Hasta pensarlo, ¿no? La criminalización, la criminología,
que la victimología, ¿no? Estudiar a las víctimas, ¿no? Por eso no hay tantos estudios en esa área, ¿no? Dice, se le llama victimización al primer acto donde se comete el delito cuando una persona es agredida. Aquí a grandes rasgos surgen dos partes, el perpetrador o criminal y la o las víctimas. Desde ese momento la persona que padeció el delito ya sufre daños por ese mismo hecho, ya sean físicos, monetarios, psicológicos, etcétera. La revictimización o victimización secundaria se da cuando la misma víctima, aparte del ocasionado por el delito, sufre daño posterior causado por los impartidores de justicia, por la policía, jueces, voluntarios y trabajadores del sistema penal y por la misma sociedad, incluyendo familiares, comunidades o medios de comunicación. Sí, la que sigue, por favor. Dice, en México el modelo integral de atención a víctimas, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se definió revictimización como un patrón en el que la víctima de abuso y o de la delincuencia tiene una tendencia significativamente mayor de ser víctimas nuevamente. Se entiende como la experiencia que victimiza a una persona en dos o más momentos de su vida, es decir, la suma de acciones u omisiones que generan en la persona un recuerdo victimizante. Como acciones de prevención a la revictimización se encuentra el acompañamiento terapéutico, la reconstrucción de redes sociales, diagnósticos y orientación, así como actividades a largo plazo que impliquen el restablecimiento de los derechos de las víctimas. Es publicado en el Diario Oficial en el 2015. Existe la revictimización cuando las autoridades muestran mayor interés en su vida privada de la víctima que en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables. La que siempre está esa, pues, revictimización, ¿no? En México, las mujeres que son víctimas de violencia no logran alcanzar la justicia deseada y cuando las autoridades encargadas de impartir justicia hacen nugatorio el derecho de acceso a la justicia de estas mujeres, propician su revictimización y fomentan las conductas violentas cada vez más ancladas en el tejido social. En 1989, René Caes identifica que las instituciones pueden ser causantes del sufrimiento a partir de la existencia de un choque entre la realidad psíquica institucional y el psiquismo de las personas, al generar una externalización de lo interno, donde se sacrifica una fracción de la unicidad consciente e inconsciente para la conformación de una colectividad co-consciente y co-inconsciente. Para esto definió a la institución como el conjunto de formas y estructuras sociales instituidas por la ley y la costumbre, que regulan las relaciones interpersonales, preexisten a los sujetos, se impone e inscribe en la permanencia psíquica. Dice, CAES divide los procesos institucionales generadores de sufrimiento psíquico en la inversión del objetivo institucional, el incremento patológico de la institución y el mimetismo patológico. En la inversión del objetivo institucional dice cuando la institución se desvía de su meta y termina promoviendo exactamente su opuesto. Por ejemplo, una institución que se dedica a la atención y apoyo a víctimas que termine provocando revictimización y generando más víctimas. El incremento patológico de la institución. Dice, la institución refuerza o crea patología entre pacientes, usuarios y trabajadores, en la medida en que hay una crisis en la relación dinámica de los mismos. Por ejemplo, el trato durante la entrevista a víctimas, la falta de sensibilidad y especialización teórico-práctica que puede provocar el incremento de angustia y malestar de la persona, ¿no? Pues lo vemos tan solo pues a veces, ¿no? En la ineficiencia que hay en las instituciones, ¿no? Y en esa, pues como se dice, ¿no? En ese falta de sensibilización, ¿no? Y de que pues nada más trabajan y obviamente que es como a veces hasta parece, ¿no? Una simulación de que están las instituciones, pero pues no están cumpliendo con esa misión, objetivos, incluso pues el presupuesto, ¿no? O el recurso no está siendo, o sea, te encuentras con que no hay recurso y pues no hay servicio no, y por falta de personal, ¿no? Entonces, pues, pues esa parte, ¿no? De que pues es muy lamentable para las víctimas, ¿no? El mimetismo patológico dice, cuando la institución mantiene la misma problemática que pretende tratar, es decir, todas las instituciones afectadas por un estado violento, cuyas únicas soluciones giran en torno al maltrato al que son sujetos sus miembros en el día a día. Actúan conforme a lo que su cotidianidad les ofrece, que provoca que permanezcan renovándose el ciclo revictimizante y de violencia. Los modelos referidos describen los movimientos erráticos del sistema institucional. El fenómeno revictimizante se da también en las esferas cercanas de la vida del sujeto, familia, amigos, colegas. También llega a haber sufrimiento generado a partir de un distanciamiento respecto al evento traumático que lo deja vulnerable. Habiendo encontrado la violencia de derechos humanos perpetrada en contra del individuo como una situación penosa, haciéndolo sentir como culpable del acto violento que cometieron contra él, así como tratar de minimizar su experiencia traumática por falta de conocimiento e ignorancia respecto al trato con las víctimas. Dice, el fenómeno de la revictimización es producto de diversas manifestaciones de violencia a la que se enfrentan las personas en su búsqueda de justicia y reparación.
estaremos en condiciones de prevenirla y en su caso de minimizar sus efectos al mínimo. Beristain en el 2009 dice, para prevenir la victimización secundaria derivada de la violencia institucional ejercida por las instancias de atención a víctimas, es necesario que éstas se originen con una verdadera visión de acompañamiento, reparación y reconstrucción del proyecto de vida, y no como instrumentos de poder y sometimiento o cajas chicas indemnizadoras. Sí, la que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos las citas de Beristanes, diálogos sobre la reparación, qué reparar en los casos de violación de derechos humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de Miranda, violaciones graves a derechos humanos y su impacto psicosocial, revista Cuaderno de Crisis, Miranda igual, de violaciones graves a derechos humanos y su impacto familiar, y ¿qué otro? Estudios psicoanalíticos, el de René, que es complejidad de los espacios institucionales y proyectos de los objetos psíquicos, Parra, La Parra dice violencia estructural, una ilustración del concepto, Manual de Victimología y la Oficina de Derechos Humanos y Justicia, la ONU, violaciones graves de derechos humanos, violencia institucional y revictimización. Bueno, vamos al siguiente tema, que sería la dominación masculina de Pierre Bourdieu. Sí, la que sigue. Bueno, este análisis me pareció interesante, aunque el autor yo creo que tiene bastante, que se dedicó a esa parte de la investigación de la cultura, de las culturas. Y bueno, en este libro él habla mucho sobre, bueno, se enfocó en lo que es las culturas mediterráneas y países europeos, pero sí me pareció interesante incluirlo, revisarlo e incluirlo por la temática, ¿no? De esa dominación, que pues no solamente, ¿no? En las culturas mediterráneas europeas, ¿no? Sino, pues también en otras culturas, pues se ha venido permeando esa dominación masculina y que lamentablemente muchas veces se copian esos modelos o vamos copiando esos modelos, la cultura va copiando esos modelos, las sociedades, y pues sí son desastrosos, ¿no? Para las sociedades. Y bueno, él dice, el orden de las cosas no es un orden natural contra el que nada pueda hacerse, sino que es una construcción mental, una visión del mundo con la que el hombre satisface su sed de dominio, una visión que las propias mujeres, sus víctimas, han asumido aceptando inconscientemente su inferioridad. Dice que la iglesia, la escuela, el Estado son responsables de la dominación masculina. Dice, Pierre hace un análisis cultural de la situación histórica política, de la división sexual de la mujer y hombre. Hay una dominación, subordinación histórica de la mujer con respecto al hombre. A la mujer se le deshistoriza o se le ha invisibilizado en la historia. La estructura de dominación en instituciones interconectadas como la familia, la iglesia, el Estado, la escuela, eternizan la división sexual. Sí, la que sigue, por favor. La participación, dice que, bueno, la participación de la política de la mujer apoyándose en las organizaciones nacidas de la rebelión contra la discriminación simbólica o acciones colectivas capaces de quebrantar las instituciones estatales y jurídicas que contribuyen a eternizar su subordinación y relaciones de dominación. O sea, solamente con participaciones, con organización de las mujeres, con movimientos, con que la mujer, o sea, entre mujeres se representen, se organicen, pues se puede cambiar esa parte, ¿no? De esta subordinación, ¿no? Y que no nada más es o sea, en el discurso pues del feminismo, ¿no? Esa dominación mucho tiempo se vio porque la mujer cumplía un rol, ¿no? De estar sometida, ¿no? A labores del hogar. Pero no, o sea, lo que él dice es que no, esa dominación no solamente pues esa parte, ¿no? Que es el cultural, ideológica o de esa formación de esos roles de la mujer, sino que también, pues otras instituciones han permitido esa dominación, como es la escuela, la iglesia, el Estado, la propia familia, ¿no? Pues con toda esa ideología o esa reproducción de esa dominación masculina. Dice, hay una perpetuación de esta relación de dominación, no solo reside en la unidad doméstica, que es lo que les decía, sino en unas instancias tales como escuela o Estado, lugares de elaboración y de imposición de principios de dominación que se practican en el interior del más privado de los universos. Sí, la que sigue, por favor. La construcción social de los cuerpos. Ese es otro de los temas en su libro que pues me pareció muy, muy, muy importante, ¿no? Porque aquí el enfoque es desde la parte de la sexualidad de la mujer, ¿no? Y cómo desde la misma sexualidad, pues hay una dominación, ¿no? Y lamentablemente, pues, que ideológicamente, históricamente también y en ideologías, ¿no? En dogmas, pues
la mujer siempre fue el sexo débil, ¿por qué? Porque por su carácter de reproducción, ¿no? Y pues lamentablemente esa debilidad de que pues eres la reproductora, la que por todos tus cambios hormonales y de puerperio, este, eres débil, ¿no? En ese sentido. Pero pues esa debilidad no solamente se enfocó, ¿no? En la parte sexual, sino también en la división del trabajo, que es lo que dice el autor, ¿no? Y aparte, pues también en toda la psique, ¿no? De la construcción de los roles de la mujer, ¿no? Y bueno, dice, el orden social funciona como una inmensa máquina simbólica que tiende a ratificar la dominación masculina en la que se apoya es la división sexual del trabajo, distribución muy estricta de las actividades asignadas a cada uno de los sexos, de su espacio, sus instrumentos, es la estructura de su espacio en con la oposición entre el lugar de reunión o el mercado, observados a los hombres, la casa observada a las mujeres, es la estructura del tiempo, jornada y ciclo de vida. Dice, el mundo social construye el cuerpo como realidad sexuada y como depositario de principios de visión y de divisiones sexuantes. El cuerpo en sí y su realidad biológica construye la diferencia entre los sexos de acuerdo con los principios de una visión arraigada en la relación arbitraria de dominación de hombres a mujeres, inscrita a su vez con la división del trabajo. Sí, la que sigue, por favor. Dice, el acto sexual en sí mismo está pensado en función del principio de la primacía de la masculinidad. El acto sexual es concebido por el hombre como una forma de dominación, de apropiación y de posesión. Eso él lo vio en esas culturas, ¿no? Y bueno, pues esa es algo que en las culturas, ¿no? Se fue permeando, ¿no? Esa parte, ¿no? Sea, si la relación sexual aparece como una relación social de dominación, es porque constituye a través del principio de división fundamental entre lo masculino activo y lo femenino pasivo. Ese principio crea, organiza y expresa y dirige el deseo masculino como deseo de posesión, como dominación erótica y el deseo femenino como subordinación erotizada. Es una construcción social arbitraria de lo biológico y en especial del cuerpo, masculino y femenino, de sus costumbres y funciones, en particular de la reproducción biológica. Sí, la que sigue, por favor. Dice, la moral, la moral femenina se impone sobre todo a través de una disciplina constante que concierne a todas las partes del cuerpo y es recordada y ejercida continuamente mediante la presión sobre la ropa, el cabello y los modales, ¿no? O sea, es esta parte, ¿no? De esa construcción de la sexualidad de la mujer, por subordinada al género masculino, a la sexualidad del hombre, y que pues también está esa parte de esa moral, ¿no? Femenina, en la que, pues es que tú eres la mujer y las mujeres se sientan con las piernas dadas, las mujeres, ¿no? Dar esa como, pues sí, todo ese como construcción, ¿no? De lo que es ser mujer, ser femenina, y que la hace diferente, ¿no? Que se le crean esos estereotipos, esos roles distintos, ¿no? Al género masculino, pero pues detrás siempre está esa subordinación, ese dominio, ¿no? Del género masculino, que es algo histórico, ¿no? Es algo histórico, es algo cultural, algo que podemos ver pues en el estudio de las sociedades, ¿no? Desde la misma Grecia, Roma, y que no solamente pues es una cuestión de dominio, ¿no? De esa masculinidad en el aspecto político, ¿no? Sino en el económico, en el social, ¿no? Y pues de esa exclusión que siempre pues a lo largo de la historia ha vivido la mujer, ¿no? Solamente por toda esa construcción, ¿no? Ideológica, ese orden social que es lo que dice el autor, ¿no? Es un orden social, pues, es toda esa estructura, ¿no? Ideológica de la que se le pues implementaron, ¿no? Y se le crearon esos roles, estereotipos a la mujer y que se reprodujeron, ¿no? Hasta la actualidad, ¿no? O sea, a pesar de algunos avances que se han tenido pues en derechos humanos de las mujeres, pero pues en otras cuestiones ahí no, pues no se ve, ¿no? O sea, hasta la actualidad, ¿no? Hay culturas en donde, pues, la mujer sigue sometida, a la mejor al uso de la burka, como en el caso de las musulmanas, y cuestiones así, ¿no? Que por un dogma, una religión, tienen que seguir pues, esa subordinación, ¿no? Esa dominación, o que se da por cultura, ¿no?
Y bueno, dice, los principios opuestos de la identidad masculina y femenina se codifican de ese modo bajo la forma de maneras permanentes de mantener el cuerpo y de comportarse. La utilización del propio cuerpo permanece evidentemente subordinada al punto de vista masculino. Y aquí, bueno, por ejemplo, esta, ¿no? Dice, la utilización del propio cuerpo permanece evidentemente subordinada al punto de vista masculino, ¿no? Y es lamentable porque, pues, todavía, ¿no? Se discute, ¿no? El hombre es el que discute si esa parte, ¿no? De la sexualidad, ¿no? De la mujer, del aborto de la mujer, ¿no? O sea, cuando es el cuerpo de la mujer, ¿no? Y quiénes son los que están haciendo las leyes, ¿no? Que en la mayoría, ¿qué es lo que dice, pues, Simón de Beauvoir, ¿no? En el segundo sexo, ¿no? La mujer es la que, mientras los hombres hagan leyes, pues, no van a ser leyes, hechas para pensadas y hechas para mujeres, ¿no? Las mujeres son las que tienen que hacer leyes, ¿no? Y, pues, es lamentable porque, entonces, viéndolo desde ese punto, ¿no? De vista cultural, histórico, desde esa formación, desde esos estereotipos, desde esa subordinación de la sexualidad de la mujer, pues, hasta, pues, esta época en la que todavía el hombre discute, el hombre, la ideología, la institución, las instituciones educativas, la institución, un dogma, la iglesia, discute sobre el cuerpo de la mujer, ¿no? Cuando no, o sea, es el cuerpo de la mujer, ¿no? ¿Qué pueden ellos? O sea, yo creo, ¿no? Expresar si a final de cuentas, pues, la mujer, ¿no? La que decide, es su cuerpo. Y tienen razón en este sentido las feministas, ¿no? Cuando dicen, pues, es mi cuerpo, ¿no? Solamente una mujer, sabe lo que pasa durante los 9 meses, si quiere el producto, si no lo quiere, cómo fue, si fue producto de una violación, si no está preparada, y que se le criminalice, como mucho tiempo se hizo por el hecho de que, este, intentara, quisiera abortar, pues sí es así como que, dices, una cuestión que yo creo que no, de subordinación, ¿no? De que el hombre es el que, está haciendo, pues, esa parte de esa ley para someter, subordinar la sexualidad y cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces, pues sí es, interesante esa parte, ¿no? En la que cómo la mujer, pues, podría, ¿no? O el movimiento feminista, pues, representar intereses de las mujeres, ¿no? O las mismas mujeres.